revalúo de los inmuebles en la provincia de Buenos Aires, que va a significar aparentemente una suba del 56% en promedio en el impuesto inmobiliario, pero que además va a tener otra consecuencia, y es que al revalorizarse las viviendas, muchas personas que antes no pagaban bienes personales van a tener que empezar a pagar. Estamos en contacto con el doctor Daniel Lechman, contador tributarista. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos, doctor. Un placer. Bueno, ¿cómo se va a evaluar esta suba en el valor de los inmuebles de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se va a establecer cuál es el valor real? ¿Se va a parecer al valor de mercado? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, evidentemente ya estuvo hecha toda esta evaluación, incluso desde el punto de vista del gobierno provincial, en trabajo conjunto con los distintos municipios, y el valor está hoy, según lo que se ha anunciado, más cerca de un valor de mercado que del retrasado valor fiscal que solían tener los inmuebles en la provincia de Buenos Aires. Hay que tener presente que no se hacía un revalúo desde el año 2005, cuando está previsto que esto se haga cada 10 años, y había pasado por alto en esa oportunidad, al cumplirse los 10 años en el 2015, el gobierno anterior, el incrementar estos valores, y bueno, finalmente ha llegado el momento de hacerlo. Pero según lo que se ha anunciado y algunas experiencias, porque esto ya ha llegado, algunas primeras boletas en 2018, en algunos casos con incrementos de hasta un 1000%, es decir, 10 veces el valor fiscal anterior. Claro. Ahora, ¿cómo se establece cuál es el ajuste que debe hacerse en cada caso? Bueno, evidentemente han tomado valores más cercanos a la realidad, ¿no? Según las distintas zonas geográficas, los metros cuadrados construidos, diferentes parámetros que tienen o hacen al valor real de esos bienes. En lo que ustedes señalaban al principio, la repercusión, bueno, inmediata es un aumento en el impuesto inmobiliario, pero no de esta misma proporción. Como usted lo señalaba, el aumento en el impuesto inmobiliario llega en un promedio de un 56%, en montos de inmuebles de menor valor es de un 40% el aumento, y en los montos de inmuebles de mayor valor, que superan los 2,5 millones, es de un 75%. En ese rango hace al promedio que ustedes señalaban. Pero el aumento de hasta 10 veces en algunos casos y porcentajes mucho mayores en la evaluación va a tener consecuencias, como lo señalaban, en el impuesto sobre los bienes personales, que es el famoso impuesto a la riqueza, que nació así, con esa denominación, y que hace algunos años, en virtud del retraso de los mínimos exentos del impuesto, prácticamente alcanzaba a cualquiera que tuviera una casita y un inmueble, incluso de valores fiscales bajos, ¿no? Hasta ahora el mínimo no imponible en la provincia para bienes personales para este año era de 1.050.000 pesos. Bueno, no, ojo, eso es para el 2018 como año fiscal en curso, que en realidad va a vencer recién en el 2019, y es cuando va a impactar esta suba en el valor fiscal de los inmuebles. El mínimo no imponible o exento se llamaba antes, en 2015 era de 305.000 pesos, era realmente muy bajo, y se actualizó cuando fue el blanqueo a un monto de 800.000 que rigió para el 2016 y 950.000 en una ya prevista mayores escalones de mínimos no imponibles, de 950.000 para este año fiscal que terminó en 2017 y que vence la presentación y pago de la declaración jurada ahora a mediados de este año, y pasa a ser de 1.050.000 para el año próximo. Claro. Sobre lo que excede estos mínimos no imponibles es que ahora se va a pagar el impuesto, y también viene en baja la tasa del impuesto. Llegó a ser de un máximo del 1,25% en 2015, y después se fijó post blanqueo en un 0,75 para el 2016, 0,50 para lo que hay que presentar ahora a mediados de este año, y 0,25 en lo que va a repercutir en 2018 con también estos aumentos en las valuaciones fiscales. Es decir, es un impuesto que viene ya bajando un poco el impacto, ¿no? Pero viene ahora este revalúo un poco a compensar la baja que se venía dando por el otro lado, ¿no? Claro, acá tengo, por ejemplo, un ejemplo de una casa en Palomar que tenga, imaginemos, una superficie edificada de 174 metros cuadrados, o sea, una casa grande, contaba con una evaluación fiscal de 260.000 pesos.
Y desde este mes, para ARBA, la cotización de esa propiedad es casi 10 veces mayor, es decir, de 2 millones de pesos. Ese ha sido, es un buen parámetro de muchas situaciones, incluso que nos ha tocado vivir, de ver las boletas o que nos han consultado en estos últimos días. Esos son los desfasajes. Esto lo que va a significar es que precisamente a los fines del cálculo del impuesto sobre los bienes personales, ese inmueble que hasta ahora se tomaba en 260.000, ¿por qué? Porque para la evaluación se toma el valor de compra histórico y totalmente desfasado, sobre todo si son inmuebles de larga data, y eso no se actualizaba, pero se comparaba ese valor totalmente desfasado, se comparaba también con un desactualizado valor fiscal, y de los dos se tomaba el mayor. Bueno, ahora que se ha actualizado el valor fiscal, esta persona, en el ejemplo que señalaban recién, va a tener que pagar bienes personales considerando 2.600.000 como valor de esta propiedad. Esto para el año 2018, cuya declaración jurada, presentación y pago va a vencer recién a mediados del año próximo. Es decir, claro, estamos todavía con un margen importante de tiempo, pero el impacto va a ser importante. No sé si ustedes recordarán, en 2014, si mal no recuerdo el año, hubo un intento, no de esta actualización como se ha dado ahora, sino de modificar la ley de bienes personales, tomando como valor de referencia o valor piso el valor de mercado de los inmuebles. Yo me acuerdo que en aquella oportunidad ya estimábamos que el incremento en las valuaciones respecto del valor fiscal, otra vez, que estaba muy retrasado, a un valor de mercado era de aproximadamente 10 veces o en promedio. Y esto es lo que ahora se ha dado en forma expresa, ¿no? Claro, claro. El revalúo alcanza al 100% de las viviendas de la provincia, ¿no? Sí, de los inmuebles urbanos, no así de los inmuebles rurales, que ya tuvieron un revalúo en 2012 y el próximo sería esperar que llegue recién dentro a los 10 años, es decir, en el año 2022. Pero el revalúo ha sido muy amplio y muy importante. Y no solo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sino que muchas otras jurisdicciones provinciales están haciendo lo mismo, y realmente hay hoy un desfasaje importante y no hay un criterio uniforme. En el pacto fiscal firmado entre Nación y provincias se acordó establecer algún organismo federal que nuclea todas las provincias con la intención de hacer una evaluación fiscal homogénea de los inmuebles en todo el país. Porque esta situación de que algunas provincias, como ahora Provincia de Buenos Aires, se pongan al día en la reevaluación y otros hayan quedado muy desfasados, obviamente que es un poco inequitativo en ese sentido respecto a otras provincias. Sí, ahora si uno compró una casa o la construyó en el último año, en los últimos 2 o 3 años, la reevaluación no va a ser tan fuerte, ¿no es cierto? El impacto no va a ser tan importante, es así, en los inmuebles más nuevos o comprados se supone que no ha habido una desactualización tal entre el valor de compra y el valor que pueden tener a la fecha. Incluso es importante señalar dos cosas respecto del blanqueo que ha regido hace, ya un año y tanto atrás. Quien no blanqueó ningún bien y estaba al día con sus impuestos goza de un beneficio que fue inédito en aquella oportunidad del contribuyente cumplidor, que hasta este año 2018 inclusive, que otra vez vence el año próximo y donde primero va a impactar este revalúo, no paga bienes personales. Así que para el que fue buen cumplidor, por primera vez una buena, todo esto no le va a impactar. Ahora, el que blanqueó incluso y tomó, por ahí lo han comentado ustedes en aquella oportunidad, se tenía que tomar un valor de mercado de los inmuebles para la incorporación en el sinceramiento. Bueno, este valor de mercado es el que debe considerarse de ahí en adelante como valor de compra, con lo cual también para estos casos el impacto del revalúo no va a ser tan importante porque ya venían pagando sobre un valor de mercado. Al que le va a impactar en definitiva es a aquel que no tiene el beneficio de contribuyente cumplidor y tiene un inmueble que estaba realmente desfasado en su comparación con la evaluación fiscal y ahora va a tener que pagar por una base imponible mucho mayor, o para todos el universo de contribuyentes a partir de 2019, donde ya no va a existir este beneficio para el que fue contribuyente cumplidor. Lo que sí me parece importante señalar, otra buena noticia, es que había mucho escepticismo en este impuesto que venía casi prácticamente camino a la extinción por la baja de su alícuota, en que esto se vuelva a subir post blanqueo o en algún momento por alguna necesidad fiscal se vuelva a las tasas anteriormente vigentes. Bueno, no, esto quedó desterrado a partir del pacto fiscal que señalaba antes entre la Nación y las provincias, donde se acordó no solo no subir la tasa de bienes personales,
sino no crear ningún otro impuesto al patrimonio, que había algún run en cuanto a la posible implementación del impuesto a la herencia a nivel nacional, y esto también ha quedado desterrado definitivamente. Doctor, muchas gracias por el contacto. Ha sido un placer, gracias. El doctor Daniel Lechman, contador tributarista.